resultados diferentes. Vamos a avanzar. Sí. Generalmente los seres humanos aprendemos de los errores, que es común. Es algo que yo discutía con mi hijo Jehú y me decía que sí, siempre aprendemos de los errores. Le digo, posiblemente, pero no es la manera o el plan original de Dios. Cuando Dios creó a Adán, ya nos decía Jorge, le creó integrado. Él podía aprender y ser feliz sin necesidad de conocer la infelicidad, o podía estar alegre sin necesidad de conocer la tristeza, etcétera, etcétera. Y no necesariamente tenía que equivocarse para aprender. Quizás por el pecado todo se fragmentó, todo se quebró. Y ahí vemos, ¿no? Entonces, cuando alguien pone la mano sobre el fuego, se quema. Y quizás el aprendizaje doloroso es el que más nos enseña, ¿no? Y ya sé que no debo volver a poner la mano en el fuego. Y podría ser muy sencillo si el aprendizaje solo se basara en eso, en lo que sentimos en nuestro cuerpo. Pero no, porque el ser humano también tiene unos pensamientos, ¿está claro? Y por eso en el cómic que les puse dice: hola, soy un pensamiento recurrente y te voy a acompañar por el resto del día. Es decir, los hábitos de pensamiento de la gente también son cosas que le atacan. Es cómo se habitúa a pensar. Y a veces las personas se habitúan a pensar de manera incorrecta. Estaba en una consulta, entonces me asombré que volviera alguien que voy a llamar Karina. Y Karina volvió. Y entonces se sentó ahí en el sofá donde yo atiendo y entonces dice: estoy aquí otra vez porque volví con mi ex. Le digo: Karina, habíamos trabajado algunos meses sobre afianzarse, ¿no? Y sobre no permitir que sus emociones y sus pensamientos equivocados le lleven a esa relación que es violenta, que no le conviene, y todo lo que usted trabajó durante este tiempo, y es complejo. ¿De acuerdo? Los seres humanos, en la parte de sus pensamientos y sus emociones, cometen muchos errores, es decir, repiten ciclos que les llevan a los errores, a los mismos, como un ciclo, ¿no? Y eso es un tema que no solamente tiene que ver con que ponga de parte o se eduque para pensar así, sino tiene que ver también con nuestra naturaleza pecaminosa, porque no podemos soltarnos con facilidad de ese tipo de taras, por decirlo así en psicología, y porque, si sabían esto, que es bien importante, nosotros heredamos algo por lo que vemos. Es decir, si yo veo a mis padres cometiendo los mismos errores, no saben administrar su economía, si usted es padre y no sabe administrar su economía y vive endeudado, sus hijos están aprendiendo un hábito por la contemplación. Recuerden que eso es una ley de la mente, dice carácter impersonal, la ley de la... Y nosotros manifestamos hábitos de comportamiento y hábitos de pensamiento de manera hasta inconsciente. Es que yo no quiero enseñar que mi hijo tenga problemas para administrar su economía, pero sigo repitiendo cada vez los mismos. Y eso es algo que va a ir apropiándose, y cuando sea adulto va a actuar ya por el cúmulo de esos hábitos y cosas que contempló hasta de manera inconsciente. Es decir, no los puede dominar con la razón. Su razón no puede dominar eso que lo contempló 25 años, 19 años de lo mismo. ¿Qué es lo que vivió? ¡Qué fuerte!, ¿no? Entonces, de ahí la responsabilidad que tenemos como padres. ¡Wow! ¿Dónde estoy poniendo el error? ¿No? Y esto acompaña en la gente que es adulta también. Entonces, en psicología, claro, se trata, ¿no es cierto?, de poder modificar esos pensamientos y decir, bueno, trabajemos en mejores pensamientos y intentemos que usted sea capaz de poder controlar esas emociones y esos pensamientos para no equivocarse tanto. Pero yo voy a relacionarlo con la vida espiritual. Y aquí tengo una mala noticia, sí. Otra cosa, ¿no? Y el cerebro actúa en función de esos patrones que aprendió, ¿no? Y nos lleva a los errores frecuentemente. Pero hay una manera de romper el ciclo, sí, pero para eso, yo quería decirles que esta frase la dijo Albert Einstein: locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes.
Es decir, si yo tengo hábitos de pensamiento y cosas y sigo haciendo lo mismo, va a ser difícil que obtenga resultados distintos. Y yo quiero que te examines ahí donde tú te equivocas, ¿está bien? O sea, donde recaes, como lo que le pasa a esta chica. Lo que le pasa a esta chica de este apego tan inapropiado que tiene sobre este hombre es que para volver con esta relación, ella se arrodilló delante de él. Ella fue y se arrodilló y le dijo: por favor, no me dejes, quiero volver contigo. Pero él le dijo: levántate, yo no te amo, yo quiero a otra mujer. Y ella lloró y le arrodilló y se cogió de los piernas y dijo: no importa, yo quiero que estés. Y ella acepta que él tenga otra relación. La dependencia emocional fuerte. Qué fuerte, ¿no? Pero miren que esto también tiene que ver con su vida emocional, con su pasado, y repetir el mismo patrón. Ahora, esto, sí, como les digo, se llaman hábitos de pensamiento y cosas que nos habituamos a hacer. Por eso le digo que evalúese. Quizás lo que yo estoy contando es algo extremo, ¿sí? Pero eso no me pasa a mí. Pero si tú eres una persona que no sabe administrar tu dinero, o que siempre vives endeudado, o eres una persona que procrastina en tus tareas y siempre terminas con el mismo propósito: empiezo el año lectivo, pero esta vez le pongo el empeño y termino en lo mismo. Entonces podemos decir que indirectamente estamos acondicionándoles a nuestros hijos a nuestro entorno. Involuntariamente es acondicionarlos. Por supuesto, estas cosas son herencias, ¿ya? Y por eso hasta en la salud pasa lo mismo. ¿Sí sabían que en la salud pasa lo mismo? Que las personas que tienen diabetes tienen más propensión, sus hijos y sus parientes, a tener diabetes, no solo por la genética, sino por los hábitos de alimentación. Una persona que mira a sus padres y que es la forma en que comen, es un hábito. De aquí se habitúa. No, es bien complejo. Pero quiero decirles que Albert Einstein, que dijo esta frase, es interesante, y aunque es demasiado lógica, tengo que obtener resultados distintos haciendo cosas distintas. Pero para eso tenemos que aprender, tenemos que saber una mala noticia. Y la mala noticia es esta, que está en Romanos capítulo 8. Ya, vamos a empezar por la mala noticia. Dice, voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. ¿Qué dice? Jamás el ser humano no nació para obedecer ni someterse a Dios. Ahí dice, no digo yo, dice la Biblia. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Jóvenes, nacieron dando la espalda a Dios. Nacieron para morir eternamente. El bebé que nace va a morir. Y usted cuando nació, no nació para vivir eternamente, ni era hijo de Dios cuando nació. Usted nació dando la espalda a Dios. Y otra cosa más, con la capacidad de no agradar a Dios. Ahí dice. Y no someterse a lo que Él quiere. En la Biblia hay la palabra que es un tema que yo les dije, creo que en algunas iglesias. En la Biblia hay una palabra que se llama el Jochma. ¿Qué es el Jochma? Es una palabra en hebreo. Es cuando una persona, por ejemplo, un chico como Jonathan, tú tienes igual 15 años, ¿verdad? 15, 14. A esa edad, si él va, los niños aprendían a darle con la flechita. Sacaba la flechita y le pegaba en el blanco y decía a todos, ¡Jochma! ¿Qué significaba? Le dio en él, ¡qué destreza! ¡Jochma! Esa palabra es una palabra que también se traduce en la Biblia como sabiduría. Y lo contrario a la sabiduría es lo que dijo el pastor: tiro y no le pego en el blanco. Pecado. En la Biblia, tomar malas decisiones es interesante esos conceptos de la Biblia.
Vivimos no dándole en el blanco, jóvenes. No nacimos para darle en el blanco. Es complejo esta comprensión que tenemos acerca de nosotros y por lo tanto es como una mala noticia acerca de cómo atinar en los pensamientos correctos y en los hábitos correctos de nuestra vida. Así que si usted intenta por sus propias fuerzas, no lo va a lograr. Tienes problemas para tus hábitos de estudio y eso es lo que has hecho durante años y haces mal y no estudias bien y te sacas malas notas. ¿Te vas a esforzar mucho? Sí, hay que esforzarse mucho, pero de acuerdo a lo que dice la Biblia, necesitas algo más que solo un poco de entusiasmo o solo ir a terapia, que es muy importante, pero hay algo más que necesitas de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Sí. ¿Y cuáles son las buenas noticias? Miren lo que dice Romanos capítulo 8. Me gusta Romanos capítulo 8 porque Romanos capítulo 8 habla de cómo ser victoriosos. Es hermoso Romanos, ¿ya? Y dice así, estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan, le puse otro color. ¿Cómo? ¿Qué dice? Piensan, habla de los pensamientos, dice, los que están dominados por la naturaleza piensan en cosas, es decir, en no darle en el blanco. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, ¿qué cosas hacen? Piensan en las cosas que agradan al Espíritu. ¡Wow! Aquí está la clave de la victoria. Ser dominados ¿por qué? Para que su forma de pensar, los pensamientos que usted tiene, sean cosas que van en sintonía ¿con quién? Con Dios. Entonces vuelve a repetir lo mismo en el verso 6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa controle la mente lleva ¿a dónde? A la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. El shalom, no sé por qué me hace. ¡Wow! Permitir que, cosa dice, que el Espíritu controle. ¿Y cómo hacemos eso? Esa sería la pregunta, porque está muy bonito. ¿Cómo permito que el Espíritu? Cuando usted concentra su mente en las cosas del Espíritu, entonces usted va ¿a dónde? A la palabra. Jóvenes, por eso es que este es el cierre, porque lo último que les queremos decir a los adultos también es que por favor vuelva ¿a dónde? La palabra de Dios. Porque si usted fija su mente en la palabra, usted va, como que por eso miren lo que dice el libro de Salmos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar. O sea, quiero darle en el blanco en mis pensamientos y en mis acciones y en mis emociones y todo. Si quiero darle el blanco, tengo que guardar ¿qué cosa? La palabra. O sea, tengo que atesorarla dentro de mí. La palabra es la que nos impulsa, nos ayuda. ¿Está claro? Quiero que vean este video. Vamos con el primer video. ¿Ya? Ya lo tiene ahí, ¿verdad? Ya un ratito. Vamos a ver este video. Vamos a ver dos videos. ¿Ya? Ya estoy acabando, no me voy a demorar. Pero este video es bien chévere. Presten atención al video. O si quieren, búsquenlo en internet. Muy bien. Y suscríbanse a ese canal. Y denle like. Ya, estamos cerca de lograrlo. Muy bien. Dele. Un momento, desde el inicio, por favor. Ese es el video, pero desde el inicio. Desde el inicio. Jesús, por favor, háblame. No, pero si no, quiero que me hables en voz audible. Como ya vimos en otros videos, Jesús quiere ser nuestro amigo, quiere tener una relación con nosotros. Y para lograr esta relación necesitamos hablar con Él y escucharlo. A través de la oración hablamos con Jesús y a través de la Biblia lo escuchamos.
escuchamos. Cuanto más tiempo pasamos escuchando a un amigo, ¿qué pasa? Más lo conocemos. Ese tiene que ser nuestro objetivo al leer la Biblia, conocer más a Jesús. Si bien soy cristiano desde chico, a los 18 años dejé de leer la Biblia. Me aburría. Simplemente no entendía casi nada de lo que estaba leyendo. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Aderezas mesa. ¿Qué es eso? Una mesa con aderezo. Ketchup, mayonesa. No sabía que existían versiones de la Biblia más actualizadas como la NTV, la NBI. Así que me sometía a la monarquía de la Reina Valera. Llegó un punto en el que me rendí, pero yo quería seguir relacionándome con Dios. Así que empecé a buscarlo en otros libros, de historias, de reflexiones, y un día una amiga me regaló un libro de Rick Warren. La forma en la que Rick compartía los versículos en su libro era tan sencilla de entender que yo decía, che, no puede ser, ¿esto está en la Biblia? No lo sé, Rick, parece falso. Rick compartía los versículos en forma de paráfrasis. Decía lo mismo, pero con sus palabras. Eso me generaba curiosidad y me impulsaba a ir a la Biblia a comprobar si realmente decía eso. Obviamente el lenguaje era distinto, pero la verdad era la misma. Y a poco empecé a entender un montón de textos de la Biblia que antes no entendía. Mis ganas de leerla empezaron a revivir. Y empecé a crear mis propias paráfrasis y compartirlas para ayudar a otros que le pasaba lo mismo que a mí. Y acá estamos, codificando la Biblia. Hoy te quiero compartir 4 consejos que aprendí sobre cómo leer la Biblia y entenderla. Número 1. Orar antes de leer. Antes de leer la Biblia necesitamos pedir a Dios que a través del Espíritu Santo nos guíe a la verdad. Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda la verdad. El Espíritu Santo es quien nos enseña y nos ayuda a entender lo que Jesús realmente nos quiere decir, que no interpretemos cualquier cosa a nuestra manera. Dios, por favor, hablame, voy a abrir la Biblia y el versículo donde caiga mi dedo, esa va a ser tu voluntad para mí. Entonces Judas fue y se alojó. Necesitaremos eso un oráculo donde encontramos respuestas a nuestras preguntas de Dios. La Biblia es Jesús hablándonos. Debemos leerlas con oración, guiados por el Espíritu, no para obtener información, sino para seguir creciendo en una relación. Número 2. Elegir una versión sencilla de entender. ¿Qué versión recomiendo? La NTV, Nueva Traducción Viviente, si vos la querés leer en un lenguaje mucho más actual y sencillo de entender. Esta es mi versión favorita, me encanta. Full. La NBI, Nueva Versión Internacional, si vos la querés empezar a estudiar un poco más en profundidad, pero aún así con un lenguaje bastante nice. Y la Reina Valera, si vos querés sufrir, perdón, digo, si vosotros ya sois experimentados en la fe, abrid paso a la Reina Valera. De hecho, a veces la uso para estudiar algún tema, pero literalmente la leo con un diccionario al lado. Para el bolsillo del caballero, la cartera de la dama, nuevo diccionario, Reina Valera, español, Reina Valera. 2 dracmas, nada más para aprovechar. Busco las palabras que no sé qué significan y me ayuda a comprender mucho mejor lo que leo. Número 3. Empezar por los Evangelios. Los Evangelios son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Evangelio significa buena noticia. Estos 4 libros tratan sobre la buena noticia de que el Salvador, que los profetas del pasado venían anunciando y esperando, finalmente llegó. Leyendo los 4 evangelios vemos en primera fila toda la vida de Jesús acá en la tierra. Conocer a Jesús así, cara a cara, nos da los anteojos para entender toda la Biblia y poder ver realmente quién es Dios, sacarnos esa visión distorsionada que tenemos de Él y entender que el mismo Dios del pasado es el mismo Dios del presente y del futuro, que nos amó, nos ama y nos va a seguir amando. Por eso recomiendo empezar por el libro de Juan, el discípulo que parece que más entendió que somos amados por Dios. Número 4. Leer un capítulo por día y reflexionar. ¿Qué es un capítulo? ¿Qué es un versículo? Bueno, un capítulo todos sabemos, ¿no? Creo que todos los libros están divididos en capítulos, pero los versículos son solo referencias para que nos sea más fácil encontrar los textos. No es que lo inventó Moisés. Os voy a anotar capítulo 14, versículo 21. ¡Ah, es el mar! ¿Qué tal los textos acá?
razón del capítulo 20, antes ni existía. Así que en lo posible, trata de no leer versículos aislados, sino porciones enteras, para poder entender todo el contexto y no malinterpretar. Revista de Papa. ¿Qué? Revista de Papa. Querido Papa. Un capítulo por día está de 10. Para poder reflexionarlo, procesarlo, entender realmente lo que estoy leyendo y lo que Jesús me quiere decir. En Juan 5, 39 y 40, Jesús le dijo a los fariseos: ustedes estudian la Biblia a fondo porque piensan que así se gana la vida eterna. Pero la Biblia me señala a mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para recibir esa vida. Por mucho tiempo leí la Biblia solo por cumplir, solo para hacer un check en la lista de deberes espirituales. Sobre todo después de pecar. Me pasaba que leía porque creía que así Dios me iba a perdonar, me iba a volver a amar. Pero Jesús me enseña: Muri, no tenés que leer la Biblia para ser salvo, tenés que leer la Biblia para conocer y enamorarte de quien ya te salvó. Muy bien. Entonces, muy interesante, ¿no? 4 consejos para leer la Biblia. Quiero recapitular brevemente, en presentación muy breve. No es parte del video, tranquilos, que se emocionaron algunos. Vamos a avanzar muy brevemente. Sigan, ven. Entonces, elijo una versión adecuada. Ya decía, la versión más familiar para usted la puede elegir y la puede leer. Yo tengo aquí una nueva traducción viviente, tengo una nueva versión internacional, en el carro tengo una, y la verdad, leo muy pocas veces en Reina Valera, desde hace unos 3 años, ya leo la Biblia 2 veces en NBI, y este 2 años estoy terminando en NTV. Así que, y tengo mi aplicación, la Biblia, y aquí puedo elegir la versión en la que yo quiera leer. ¿Ya? Y les voy a contar un secreto. Yo leo la Biblia en el celular. Solo leo la Biblia física en la iglesia. Hay que disciplinar. Sí, hay que disciplinar. Porque es un hábito que ya tengo hace 4 años y me va bien. Al principio no, pero me va súper. La verdad, les voy a confesar, no les voy a mentir. Y por lo tanto, por favor. ¿Perdón? ¿Le va bien que lea la palabra de Dios en el teléfono? La palabra es la palabra. Y la lectura bíblica de la palabra pueden descargarse, es una aplicación. La lectura bíblica la lectura pública de la Biblia es una aplicación. La Biblia es una aplicación, y tenga también la Biblia física, que también tengo. Es muy importante. Pero elijo una versión. La Reina Valera tiene un español muy antiguo, ¿está claro? Un español muy antiguo. Nosotros nos decían el Evangelio de la Biblia, los miembros de la Biblia, la iglesia de la Biblia. Hoy no dice la iglesia del teléfono. Y tenemos que tener nuestra Biblia también en nuestro teléfono. Ahora, el punto clave está en qué. En que cuando usted elija una versión de la Biblia que le sea muy familiar. La Reina Valera tiene palabras que de verdad, cuando yo era niño tampoco entendía. Y como dice el video, hay algunas palabras un poco difíciles de entender. Por ejemplo, la palabra iniquidad, ¿no? O las palabras que están en pasado, un pasado muy difícil de entender, como estuvisteis, que son cosas que no hablamos así. Pero las otras versiones traducen bien. ¿Está claro? Hay que usarlas. Y usted elija como joven una versión chévere, que usted pueda, pero acérquese a la palabra. ¿Está claro? Eso es fundamental. Siga, avance rapidito porque ya se está durmiendo. Establezca una hora, un plan que insista en esto. Decía, empiece por los evangelios, que es una muy buena idea. Y otra cosa, mire, tengo un plan. Sepa a dónde va en la lectura de la Biblia. Es muy importante que yo les voy a decir algo, chicos. La Biblia no se escribió en español. Por lo tanto, las traducciones también son como interpretaciones de lo que la Biblia dice. Entonces, ahora, quizás cuando éramos adolescentes,
con mi papá, con mi hermano era difícil como, ¿y dónde va un diccionario en hebreo para saber cuál es la verdadera intención de estas cosas que están un poco raras de entender? Pero ahora, usted va a Bible Gates, que es una página en internet, y le aparecen los significados y quién lo dijo y algunas... Y uno dice, wow, qué increíble, y no es algo que usted no pueda detener, solo digita en su computadora, en su celular. Y uno aprende bastante con los textos que lee. Y otra, ¿en qué momento se debe leer la Biblia? Preferiblemente en la mañana, ¿no? Si es en la mañana cuando buscamos a Dios, ¿está bien? Y eso es lo que debe hacer, porque la mente está fresca y es lo primero que va a asimilar. Ya, venga, avance. Ahora, antes de leer, ya habíamos dicho la dirección del Espíritu, siga. Y sobre todo, haga aplicaciones de la Biblia para su... Pero aplíquela en su vida cotidiana, porque la experiencia que yo tengo con mis 42 años no es la misma experiencia que usted tiene, ni cuando yo fui adolescente viví lo que usted está viviendo. Y por lo tanto, la Biblia tiene que ser en su contexto y busque maneras de aplicarla para usted misma. Por eso yo puse aquí el logo del escarabajo binario, de Murillo. Entonces pueden inscribirse al canal. Pero hay algo bien complejo que le pasó a él. ¿Sí saben qué le pasó a él? Tiene o tuvo y murió el domingo pasado. Y eso fue muy triste. Miren esta experiencia de él y este homenaje que le hace otro canal de Escuela Sabática Live. Es 1 minuto y medio que quiero que vean sobre cómo él enfrenta y cómo él aplica la escritura a su propia experiencia, de acuerdo a lo que le pasa, ¿no? Miren, que es muy triste esto, pero ven. Vamos a ir. ¿Ya? Muy bien. Hace unos cuantos años, cuando en el menú de las redes sociales no había muchas alternativas para los jóvenes cristianos, surgió un nombre del menú que nos sorprendió a todos: Escarabajo Binario. Murillo Rivera, un joven adventista nacido en Brasil y criado en Argentina, comenzó a compartir el Evangelio de una forma tan ingeniosa y creativa que cautivó a millones de jóvenes. Muchas veces explicó por qué escogió ese extraño nombre. Escarabajo, porque aunque te sientas como un insecto, Dios puede usarte para cosas grandes. Y binario, porque no está de la Biblia 0 o 1. O estás con Jesús o no lo estás. Durante muchos años su contenido salvó vidas, sacó a jóvenes de la depresión, acercó a muchos a Jesús y nos inspiró a otros más a predicar el Evangelio en las redes de forma distinta. Pero en 2022 nos sorprendió con una noticia: se puso su casco para luchar la más dura de sus batallas, la lucha contra el cáncer. Y aún así no dejó de bendecirnos. Y aunque la iglesia en muchos países se unió a la oración por él, a inicios de esta semana, el 22 de septiembre de 2024, nuestro gran escarabajo durmió. Pero ¿saben? La muerte de un hijo de Dios nunca es el fin de la historia. Si Marcos 15 narra la muerte de Cristo, Marcos 16 narra su resurrección. Y esa resurrección es la garantía de que Jesús venció la muerte y de que un día, cuando Él vuelva, y todos los que murieron en Cristo resucitarán para salvación y vida eterna. Muy bien. Entonces, él hacía de la experiencia de la Biblia parte de su vida cotidiana. O sea, él aplicaba la Biblia a lo que vivía. Por ejemplo, hay un video sobre las madres. Busquen el canal. Hay un video sobre los tatuajes. Ese es un video así, bien alocado, es bien gracioso. Pero claro, él aplica la Biblia al fútbol. O sea, lo que él vive. Por ejemplo, empieza la Copa América y dice: la vida cristiana es una Copa América, y coge un balón, ¿no? O cuando el Pocho Lavezzi, Sebastián Lavezzi, Ezequiel Lavezzi se pierde la final de la Copa América y dice: un judío llamado Pablo profetiza la caída de Lavezzi hace 2000 años. ¿Qué está hablando? Cosas actuales, cosas que viven los chicos, cómo usar el celular, la red, etc. Una cuestión tan interesante. Y con esto termino. Él aplicó al final de sus días, antes de morir, él dijo esto en sus redes sociales, porque él tomó la Biblia y lo aplicó para su vida.
A pesar de que me vino esta enfermedad, sé que mi Jesús, a quien sirvo, es capaz de sanarme. Él me va a rescatar del poder de este cáncer. Pero, aunque no lo hiciera, deseo dejar en claro que Él va a seguir siendo mi Señor. Esto es bíblico. O sea, Él está tomando la Biblia y lo está aplicando ¿a quién? A su vida. Porque está parafraseando Daniel capítulo 3, versículos 17 y 18. Entonces él se preguntaba, lo que la Biblia dice, ¿cómo se aplica en mí? Tengo problemas en matemáticas, tengo problemas en física, no quiero estudiar, estoy peleado con mis papás, me enamoré o tengo estos vínculos tóxicos. Lea con oración, ¿qué cosa? Y aplíquela en su experiencia de adolescente y en la cosa que usted viva. Cuando fue muy triste, ¿no? Se nos fueron las lágrimas, estábamos en la noche de oración empezando las noches de oración y nos vino la noticia, él había muerto. Qué triste, ¿no? Y su contenido, por favor, suscríbase al canal, vean los videos. Él toma la Biblia y con la Biblia lo único que quiere es acercarnos ¿a quién? A Jesús, porque él dice, la Biblia es una historia unida. Este libro tiene un personaje y toda la Biblia se trata de Jesús, amándonos, buscándonos y queriéndonos transformar. ¿Está claro? Quiere hacer cosas diferentes, deje de hacer lo mismo y lo mismo. Vaya ¿a dónde? A la palabra. Todas las mañanas. Y aplique eso. Vamos a ver. ¿Quién quiere tomar esta decisión? Esa es la llamada. ¿Quién quiere decir, Señor, yo quiero ir a tu palabra? Amén. Vamos a ponernos aquí para orar. Oremos. Querido Dios, queremos agradecerte porque tu palabra es muy linda, Señor. Primero nos trae una mala noticia, que es imposible estar reconciliados contigo y hacer tu voluntad y cumplir tu ley. Pero después nos trae la excelente noticia, que a través de la obra que tú hiciste en la cruz y acercándonos a tu palabra por medio de tu espíritu y la oración, tú puedes comenzar a hacer ese cambio que es imposible para nosotros. Hay muchos que están aquí quizás obligados, que no les gusta leer la Biblia, que se apartaron y no han tomado su Biblia hace mucho tiempo. Yo te oro por ellos, para que en esta hora tú puedas impulsarlos, Señor, a buscarte por medio de tu palabra, y que tu palabra cada mañana sea una realidad, lo puedan aplicar a su vida, Señor. Porque si hacemos eso, en realidad vamos a tener resultados diferentes. Oh Dios, tú puedes reconstruir toda nuestra psicología, todos nuestros pensamientos equivocados. Oh Dios, y contigo podemos andar en perfección como tú quieres, haciendo tu voluntad y haciendo lo que te agrada. Aleja al enemigo y aleja esas decisiones equivocadas que alguno esté tomando y acércalo a tu palabra. Gracias por esta vigilia, Dios, porque nos hemos podido encontrar, oh Dios, y hablar de ti. También te agradecemos por la vida de jóvenes como Murilo, Dios, como el escarabajo binario, que tomaron valientemente tu palabra y se hicieron influencers para hablar de ti. Quizás aquí haya uno, Dios, que también puede hacer lo mismo, con creatividad y con tu espíritu, acercarnos a las verdades tuyas, Señor. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a hacer eso en nuestras redes sociales y en el lugar de influencia donde estemos. Gracias por tu palabra, oh Dios, y gracias por permitirnos estar en estas horas aquí, oh Dios. Todo esto te pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.